Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta breve charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre un tema que es muy fuerte en la vida de Santa Faustina, que es el tema de su sufrimiento físico. Sí, y sobre este tema vamos a ver el numeral 1647 de su diario espiritual, y vamos a reflexionar porque ella, además de ser apóstol de la misericordia, es, como lo digo siempre, verdadera apóstol del dolor, apóstol del sentido del dolor. Uno pensará que porque es Santa Faustina, la misericordia de Dios, qué lindo, qué bonito, y uno se llena de pajaritos y maripositas, pero ha estado crucificada, particularmente en los últimos meses de su vida. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con estos últimos meses de su vida y el modo de cruz, las cruces que va a llevar Sor Faustina, particularmente con este tema del sufrimiento físico, que iba muchas veces vinculado también con el sufrimiento moral. Ya lo vamos a ver. Vamos a leer y comentar porque esto tiene también una gran enseñanza para nosotros. Numeral 1647. Escribe Sor Faustina. Hoy me siento peor otra vez. La fiebre alta empieza a consumirme. No puedo tomar alimentos. Deseaba beber algo para reanimarme, pero resultó que ni siquiera había agua en mi botellón. Oh Jesús, todo para impetrar misericordia para las almas. Apenas había renovado la intención con más amor, entró una de las novicias y me dio una naranja grande mandada por la Madre Maestra. He visto en ello el dedo de Dios. Eso se ha repetido unas cuantas veces. En aquel tiempo, aunque se sabía de mis necesidades, sin embargo, nunca recibí nada de comer que me fortificara, a pesar de haberlo pedido. Pero yo sabía que Dios exigía sufrimientos y sacrificios. No describo con detalles estas negativas porque son muy delicadas y difíciles de creer. Pero Dios puede pedir sacrificios también de esta clase. Bueno, este es el numeral 1647. El tema del sufrimiento físico de Sor Faustina, que va mezclado con un sufrimiento no tanto espiritual, sino más bien moral, o otro tipo de sufrimiento físico, que es lo que voy a llamar al final de esta meditación, el martirio blanco. Pero bueno, comencemos viendo un poco qué le pasaba a Sor Faustina. Estamos a los primeros meses del año 1938. Santa Faustina estaba en Cracovia viviendo en su convento y estaba apenas a pocas semanas de ser nuevamente internada Sor Faustina. Bueno, de hecho esta descripción que hace de su salud, ella que habla poco de su salud, sin embargo acá lo describe y llega a una gravedad en lo que describe, tremenda, inusual, pero no lo hace Sor Faustina para hacer una crónica de su vida, sino para manifestar cómo lo que está sufriendo tiene una misión espiritual interior y que lo que está sufriendo, aún las cosas que parecen más inverosímiles, difíciles de creer, va a decir Sor Faustina, es parte de la prueba de Dios, ¿no? Bueno, entonces Santa Faustina está con esa situación que se empeora su salud. Dentro de poco va a ser internada y Sor Faustina va a estar internada desde abril de 1938 hasta septiembre de 1938, 17 de septiembre, donde va a ser ya desahuciada, justamente por esto, por lo que está pasando, que es la tuberculosis crónica, que se ha despertado con fuerza, que se intentó varias veces frenar y no se ha podido, y bueno, iba a entregar su alma a Dios
el 5 de octubre de 1938, el mismo año que está escribiendo esto. Entonces, Sor Faustina ve el tema de su salud. Se siente peor, la fiebre le consume el cuerpo, la tuberculosis. Hace poco se ha dado a conocer una investigación de un científico afirmando, por ejemplo, que Santa Teresita del Niño Jesús, que muere a finales del siglo XIX, Sor Faustina está en la tercera década del siglo XX, Santa Teresita, o sea, como 50 años antes, muere, y este médico lo que decía en esta investigación que se había experimentado con Teresita, con mercurio, si no me equivoco yo, y con esa sustancia estaban experimentando la medicina tratando de refrenar o limitar esta enfermedad, la tuberculosis. Santa Teresita como Santa Faustina mueren por esta enfermedad. Pero lo que ha sido espantoso para Santa Teresita, según este investigador, era justamente el haber experimentado con algo que incrementó el dolor en la agonía de Santa Teresita. A Santa Faustina, por lo visto, no se le aplicó eso, se cree que no, al menos hasta ahora no se sabe, ya habían pasado 50 años de un mayor perfeccionamiento del tratamiento contra la tuberculosis, pero todavía no era manejable, ¿no? Como lo es hoy. Bueno, entonces Santa Faustina, pese a que no tiene lo del mercurio, va a tener esto, que muchas veces uno dice peor que el mercurio, que ya no es algo que te carcome por fuera, digámosle así, una medicina que entra en el organismo y que en vez de curar hace doler, sino el dolor de la convivencia, el dolor de aquello que inverosímil que es el maltrato que va a sufrir Sor Faustina. Bueno, pero estamos viendo su dolor físico, ¿no? Muchas noches sin dormir, ella que hubiera necesitado algo para comer no se le daba, y habla del botellón. Ya vamos a hablar del tema del botellón. Santa Faustina llega a un punto muy concreto del cual tiene un mensaje para nosotros. Pero bueno, Sor Faustina está cargando la cruz de su enfermedad que se ha despertado ya de una manera muy fuerte en ella. La tiene en cama, a veces en la enfermería. Y por supuesto ella acude a lo que está acostumbrada a acudir, a encontrarse con Dios en el dolor, a abrazar la cruz, ¿no? Sobre todo Sor Faustina, apóstol de la misericordia, apela a aquello que ella sabe, que es impetrar misericordia por medio de los sacrificios. Ella sabe que su vida es pedir misericordia por el mundo entero. Pensar que este dolor que Sor Faustina estaba sufriendo en su momento, 1938, puede haber redundado en alguna gracia que a ti te haya cambiado, te haya acercado más a Dios, a ti o a alguien que te ayudó a ti, a tu familia, ¿no? Bueno, Sor Faustina entonces suplicaba misericordia. Ven, Sor Faustina, pese a los dolores, ella tiene el propósito, porque al ser libres, Dios al hacernos libres, nos da siempre la posibilidad de elevarnos por encima de nuestro dolor y darle un sentido. No dejar que el dolor nos lleve a donde quiere llevarnos, que a la desesperación, a la angustia, a la queja. No, Sor Faustina, pedir misericordia, pedir por las almas, pedir por la salvación, pedir por aquellos que más necesitan. Bueno, entonces Sor Faustina acude a lo que su corazón está lleno, ¿no? Y escribe Sor Faustina: renové esta intención con más amor. Qué interesante esta enseñanza. Ella tiene la intención de todos sus dolores, renovar la intención de ofrecer ese sacrificio por las almas. Pero cada vez que lo hace, lo quiere hacer con más amor. Y esta es la clave del dolor. Hacerlo cada vez con más amor, es decir, por amor de Jesús. Como Jesús cargó mi cruz, yo cargo la mía. Como Jesús sufrió por mí y fue destruido en su cuerpo, también yo acepto esta cruz de la tuberculosis, habrá dicho Sor Faustina. Y por amor a ti, Jesucristo, todo. Ese es renovarlo y con más amor. Sor Faustina no se queda con el mismo amor de ayer o del día anterior. No, quiere amar más, aún en el dolor. Miren lo que hace la libertad del ser humano. Miren lo que hace la gracia de Dios en nosotros. Nos pone tan por encima del dolor, pese a que sigue el dolor. Esto no es un pare de sufrir. Esto es un transformar el dolor por el amor. Y Sor Faustina va a recibir inmediatamente un consuelo que escribe ella por medio de naranjitas. Una naranja, en todo caso, una naranja grande. Era una delicadeza, no habían muchas frutas como hoy pensamos, una naranja, uno va a la verdulería y encuentra las frutas. Era muy difícil, particularmente que estamos hablando del mes de invierno. Estamos alrededor de marzo de 1938, para los
nosotros latinos es calor, para ellos en Polonia es frío. Y las naranjas no eran frecuentes para nada. Entonces, una naranja era un regalón y se le había enviado a la madre maestra. Recordemos que Sor Faustina estaba en Cracovia y en Cracovia estaba la madre superiora del convento de Cracovia y también estaba la madre maestra, que era la maestra de las novicias, que había sido la madre maestra de Sor Faustina. Hacía no tantos años, Sor Faustina había terminado allí el noviciado y había hecho los votos simples y después los perpetuos. Entonces con la madre maestra de ahí de Cracovia, Sor Faustina tenía un cariño especial, una gran admiración. Y esta madre maestra le había, consciente de la situación de Sor Faustina, le había enviado una naranja, pero en ese convento, la superiora de allí, de ese convento, no, con Sor Faustina no tenía un trato de los mejores, ¿no? Con la superiora, sí con la madre maestra. Ahora Sor Faustina ve en esto, en este cariño, este amor de la madre maestra, que no era consciente de la situación de salud, porque ella era maestra de novicias, no era enfermera, no era superiora de Sor Faustina. Sin embargo, sabía que Sor Faustina no estaba bien y le enviaba naranja, consciente de que eso le podía ayudar. Muy probablemente se haya privado ella, la madre maestra, de su naranja, que era importante para el invierno, la vitamina C, enviarle a Sor Faustina. Pero parece que era lo único que había recibido Sor Faustina. Pese a estar mal, enferma, pese a necesitar cosas para comer y agua para tomar, parece que no las tenía y sí tenía lo que la madre maestra. Y ahora entramos al misterio más oculto y más profundo y más doloroso y a la vez más elevado de esta reflexión, que es el tema del sacrificio más duro. Cuando Sor Faustina describe que no había agua en el botellón, está diciendo mucho más que el hecho de que no había agua en el botellón. Está diciendo que ahí debía haber agua en el botellón, que siempre hay alguien encargado de que haya agua en el botellón de los enfermos. Porque sobre todo un enfermo que tiene fiebre, que necesita agua para refrescarse el cuerpo, para tomar, para beberla y no deshidratarse también, y no había agua en el botellón. Y atrás del agua del botellón está el tema de esa ausencia de caridad, de la falta de caridad en el detalle. Y sobre todo con Sor Faustina, con un enfermo, con una enferma delicada. Bueno, aquí acudo a lo que uno puede ver en las biografías de Sor Faustina, cómo ella sufrió de manos de, particularmente de personas encargadas de la enfermería allí en Cracovia, y sobre todo de una enfermera que había sido traída de la enfermería de Vilna, también a Cracovia. Y muchos piensan que ha sido justamente la causante de un deterioro irremediable en Sor Faustina, el descuido que recibió de esta hermana o del conjunto de hermanas que a Sor Faustina le tenían como enojo, pensaban que es histérica y que inventaba las cosas, se hacía la especial, no le creían, ¿no? Y les tocó estar en partes determinantes para la vida de Sor Faustina, y Sor Faustina tuvo que cargar esta pesadísima cruz. No solamente no tenía agua, no tenía para comer algo que le dé fuerza. En ese momento no podía comer, pero Sor Faustina está recordando que en los momentos en los que sí podía comer y reanimarse, estando en la enfermería, o estando enferma en la habitación, no le llevaban, y a ella había dado a conocer que necesitaba alimentos que le ayuden a fortalecerse, y no los había recibido. Se sabía de las necesidades de Sor Faustina, al menos quienes debían saberlo, superiores de las casas y encargados de la enfermería o de los enfermos. Se sabía, esto es lo que está diciendo Sor Faustina en este numeral, había responsable en torno a esto. Y uno reflexiona, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a esto, ¿no? Es lo que algunos, no, por decir, todos los santos lo han sufrido, lo que se llama el martirio blanco. ¿Qué es el martirio blanco? Lo distingo primero del martirio rojo. El martirio rojo es que un enemigo de la fe viene y te quita la vida por la fe. Tantos mártires que celebramos en la iglesia. O confesores que no han sido mártires pero han sufrido el martirio sin morir. O los que han sido perseguidos por la fe por enemigos. Ahora, el martirio blanco tiene que ver con la persecución, que no llega al derramamiento de sangre, pero una persecución injusta
tremenda, muy dolorosa y muy continua de aquellos que debían haberlo acompañado, ayudado, estado con él o con la santa, de aquellos de los cuales se podía haber esperado comprensión, compañía, amor cristiano, caridad cristiana. De esto vemos el ejemplo grandísimo también del Padre Pío, que todas las incomprensiones e injusticias de tantas personas que es de la Iglesia recibía. Así como recibía el cariño de tantos laicos y tantos eclesiásticos y papas, también había cardenales, obispos y sacerdotes como acérrimamente opuestos, de alguna manera algunos en conciencia y otros malvadamente. Bueno, y esto era un martirio blanco para el Padre Pío. Todo lo aceptó con profunda humildad, tanto como Santa Faustina, con una humildad y una docilidad impactantes. Bueno, termina siempre como tanto el martirio rojo, el martirio blanco, mostrando y en todo caso haciendo crecer la santidad del santo, del que la sufre, de aquel que lo sufre, como aquí Sor Faustina. Sufrir el martirio blanco también no es algo privativo de los santos, cada uno lo puede sufrir de una manera pequeña o acomodada a las posibilidades de cada uno, cuando aquellos que nos deberían ayudar, acompañar, guiar, sean en la familia, sean en la comunidad, sean en nuestra fe, se oponen, obstaculizan, generan dificultades. Y también nosotros tenemos que ver si nosotros mismos no somos causantes de que alguien esté sufriendo injustamente, por nuestra causa, por nuestro modo de actuar, por nuestro modo de hablar, de pensar, de actuar para con los demás. Tendríamos que hacer ese examen de conciencia, no rápidamente ver quiénes son los que nos están martirizando. Nuestro amor propio, nuestro orgullo tiende a eso. Ay, voy a ver quiénes son los que me están martirizando, haciendo la vida imposible. ¿Por qué no miro primero si yo no estoy haciéndole la vida imposible a alguien, o haciéndole sufrir, o sin darme cuenta, haciendo pasar malos momentos en determinados momentos a alguien? Por más que yo sé que lo quiero, que lo aprecio, que estoy cerca, que no quisiera hacerlo, pero lo estoy haciendo. Y bueno, y sin embargo, si nos tocara a nosotros el martirio blanco, ¿no? Cuántas veces, incluso obras de apostolado que queremos hacer y recibimos tanta injusta oposición. Bueno, si a veces respondemos con queja, murmuración, juicio, nos desalentamos, entonces el martirio blanco, siempre sepamos que por atrás está Dios permitiendo esto para un bien más grande, como en Santa Faustina, como en el Padre Pío, que si nos toca el martirio blanco, podemos decir que ya la dificultad ha llegado a un nivel, Santa Faustina dice, esto es difícil de creer. Es difícil de creer que una hermana o unas hermanas le priven de agua y de comida necesaria, de atención que merece un enfermo por mínima caridad cristiana que no le fue correspondida. Es difícil de creerlo, y sí, es que el Señor te ha llamado a una cruz más alta, más elevado por una dificultad más alta, y por atrás de una dificultad siempre viene una gracia más alta. Así que no hay que tenerle miedo al martirio, como tampoco al rojo, tampoco al blanco. A las dificultades incomprensibles que pueden pasar en una familia, en una comunidad, en una parroquia, en un grupo de oración, en un grupo de católicos, en un grupo de amigos, de hermanos. Bueno, en todo siempre hay una gracia más grande cuando uno, como Santa Faustina, renueva siempre la intención de todo hacerlo por mayor amor a Jesucristo. Lo que estoy haciendo en la familia, en el grupo, una misión que Dios me pide, y por más que haya el martirio blanco, me estén haciendo sufrir lo que deberían ayudarme, no voy a desistir, no voy a claudicar, voy a seguir adelante con más amor, por amor de Jesús, por amor a Cristo. Así venció el Padre Pío, así vence Santa Faustina. Así tenemos una gran santa que hoy intercede y nos da fuerza para cada uno llevar el martirio que Dios nos permita llevar. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de huesos del Beato Padre Miguel Sopochko. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.
Jesús, en vos confío.